Buenos días, una vez más estamos estudiando en la primera parte de que llamamos la escuela dominical acerca de la historia de la iglesia. Esta es la clase 24 y realmente estamos muy cerca a finalizar, quedándonos 2 lecciones más. Como les he dicho, he procurado avanzar un poco el ritmo en cuanto a algunos eventos y personajes, no entrando en mucho detalle para poder avanzar un poco más en el periodo de tiempo. Entonces, estamos ya hoy por finalizar este periodo llamado de la conquista y la reforma, que finaliza en el año 1600. Como vimos entonces, no hay que olvidar que para aquella época los europeos llegan a las tierras que van a ser conocidas como el continente americano y por tanto también tiene grandes implicaciones hasta nuestros días. Y el otro gran evento, el de la reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, que se da como esa fecha oficial para el inicio de lo que se llamó la Reforma Protestante, un 31 de octubre de 1517. Ahora, por supuesto, eso tuvo grandes implicaciones. No solamente fue el hecho de que las tesis se publicaran, ayudado también por la providencia de Dios en aquella época ya con la imprenta para que ese material se distribuyera a muchas personas, tanto en alemán como en latín, sino que en otras partes también otros hombres iban a llegar a conclusiones similares, u otros, viendo los escritos de Lutero, también van a ser despertados a la realidad de que lo que la iglesia oficial necesitaba no era simplemente unos cuantos cambios en algunas prácticas, sino que era algo de fondo, que se habían apartado de las escrituras y que propiamente dicho también la habían quitado de las personas, porque lo que estaba disponible sobre todo era la Vulgata en latín y ya las personas no lo hablaban, aunque habían otras traducciones disponibles del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Martín Lutero no fue el primero en traducir el Nuevo Testamento al alemán. Eso estaba reservado para pocas personas, solamente los que tenían la oportunidad del estudio, pero la gente común y corriente, ¿cómo podía entender lo que la palabra de Dios decía? Estaban presa de los antojos del poder romano. Recordemos que con una época todavía influenciada por el Renacimiento, muchos de ellos lo que tenían como meta era embellecer Roma. Había que finalizar la Basílica de San Pedro, había que obtener dinero, había que poder hacer frente a los monarcas y para eso usted ocupaba poder. Ahora, como alguien bien me comentó al final de la clase pasada, al estar en algunas partes de Europa, los que han tenido la oportunidad de viajar, se sorprenden porque cuando uno piensa en una iglesia luterana y viendo la obra de Martín Lutero, uno pensaría en iglesias que hasta el día de hoy fueran sólidas doctrinalmente y fieles a la palabra de Dios, pero tal no es el caso, lamentablemente. Lo que hoy lleva el nombre de iglesia luterana se aparta mucho de lo que el mismo Lutero llegó a defender, y como vimos, ese apartarse se dio muy temprano. Desde el propio Melanchthon ya él tenía una postura moderada en ciertos aspectos. Él moderó la postura acerca de la predestinación, por ejemplo, la cual Martín Lutero defendía fervorosamente. Y por eso desde sus inicios la iglesia luterana era una mezcla de una posición en cuanto a la cena del Señor, que era la de Martín Lutero, recordamos la de la consubstanciación, y doctrinalmente tenía las bases de lo que ya Melanchthon había moderado. Entonces, aunque esos partidos que se formaron dentro del luteranismo llegaron a un acuerdo, lo que resultó, ya desde ahí se estaba apartando. Entonces, algunos se sorprenden el por qué poder ver a una iglesia luterana y esta parece más bien en muchos elementos como estar también en un culto católico. También vimos que no fue el afán de ellos necesariamente separarse de Roma, sino que siempre guardaban la esperanza de que Roma pudiera ser alcanzada, y que fue en Zwinglio que nosotros vimos más bien ese principio que ahora nosotros conocemos como el principio regulador, es decir, nosotros vamos a servir a Dios, vamos a adorar a Dios con lo que expresamente está en su palabra, al contrario del principio normativo. Lo que no está explícitamente prohibido, eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Pero si no está explícitamente prohibido, pues se puede mantener.
Eso es importante porque no solamente tenemos que verlo en el hecho de si hay elementos católicos o no en el culto, como al principio fue importante para quitar todos ellos del culto a Dios, sino que sigue siendo relevante para nuestros días. ¿Por qué sigue habiendo hoy cultos que no parecen para nada un culto al Señor, sino hechos para el hombre? Bueno, porque se tiene una postura más normativa que regulativa. En vez de estarnos preguntando ¿qué estamos haciendo que no deberíamos estar haciendo? ¿Y qué deberíamos hacer que no estamos haciendo, que Dios ha estipulado? Para dejar todo aquello que Dios no ha mandado y hacer todo aquello que sí nos ha mandado. El mismo caso también con la iglesia anglicana, fue con esa congregación, el origen de ella que terminamos la clase pasada. Aunque su doctrina es calvinista, de nuevo también hay muchos elementos de la liturgia romana. ¿Por qué? Porque se llegó como a un término medio. Lo que se buscaba era tener al pueblo en unidad. Entonces vamos a tener una doctrina calvinista, pero una liturgia más acorde con lo que venía siendo la práctica de Roma. Y esto es lo que luego, si nos da el tiempo hoy, vamos a ver, va a dar origen a lo que llamamos los puritanos, los independientes y demás. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, hay que ir más allá todavía falta. O sea, todo esto aún no es lo que el Señor nos ha dicho. Pero entre tanto, no tenemos que olvidar lo que se conoce como la Contrarreforma católica. Es decir, la Iglesia Católica no se iba a quedar de brazos cruzados viendo lo que había ocurrido. Es decir, al inicio ellos pudieron pensar que lo que había empezado con Lutero era simplemente la protesta de un monje por ahí aislada. Pero las implicaciones y lo que se dio se cayeron en cuenta que no, que este movimiento estaba tomando cada vez más fuerza y que por tanto ellos mismos tenían que tomar una postura. Ahora bien, la Contrarreforma no fue solamente una respuesta contra el protestantismo. O sea, la misma iglesia reconocía que estaba en necesidad de cambios a nivel moral, cambios a nivel administrativo. Entonces la Contrarreforma sí hubo una respuesta contra el protestantismo, pero también fue un poner en la casa en orden para la Iglesia Católica. Entonces no se limitó solamente a ello, hay más. Entonces hubo desarrollo de teología, surgieron nuevas órdenes monásticas también. Está la que se conoce como la de las carmelitas descalzas, porque usaban un tipo de calzado muy particular. Y también surgió su contraparte masculina, los carmelitas descalzos. Okay. Entonces, esa fue una orden que surgió, que la tenemos su base con Santa Teresa de Jesús. Este personaje también es similar a una que habíamos visto antes, a Santa Catalina, ¿verdad? Para los católicos, que también tuvo visiones, revelaciones supuestamente, es decir, fue dada al misticismo. Eventualmente se llegó a convertirse en un referente de enseñanza, o sea, personas llegaban para escuchar la instrucción de esta mujer, al punto que al día de hoy la Iglesia Católica le confirió el título de doctora de la Iglesia, privilegio que comparte precisamente solo con Catalina. Ahora bien, esa no fue la única orden, también tenemos el inicio de la orden de los jesuitas con Ignacio de Loyola. Él también tuvo un periodo de gran controversia, por decirlo así, de lucha en sí mismo, como la tuvo Lutero, pero a diferencia de Lutero, él siempre permaneció amparado a la Iglesia Católica. Por tanto no salió, pero también es una figura que, si alguno desea leer al respecto, ahí está como referencia. De nuevo, también había una necesidad de cambios a nivel moral. Seguía siendo evidente el nepotismo en la iglesia, es decir, el nepotismo cuando usted, teniendo poder, pone encargos a quienes, a sus familiares, a sus parientes. Entonces, habían papas que ordenaban bueno, mi sobrino va a ser el obispo en tal lado, usted lo vamos a poner en ese lugar. Eso se estaba dando, entonces había una gran necesidad de hacer cambios. O sea, la Iglesia Católica, independientemente de lo que estaba ocurriendo con los seguidores de Lutero y demás, sabían que ocupaban cambios.
Eso parece ser como una historia recurrente, ¿verdad? O sea, que parece que en cada periodo, yo les digo, hay personas que siempre dicen, la Iglesia Católica necesitaba ser cambiada, necesitaba ser cambiada. Y al día de hoy tenemos que decir lo mismo. O sea, sigue habiendo la necesidad de un cambio de fondo. De fondo. Tienen que abandonar las posturas que tristemente vinieron a ser reafirmadas con lo que conocemos con el Concilio de Trento. Esta era para algunos como este siervo del Señor, él ya falleció, se llama John Gerstner. Él diría que el Concilio de Trento fue como esta última oportunidad para Roma para dejar las herejías, para dejar todas aquellas prácticas que no estaban en la palabra de Dios, pero con el Concilio de Trento vinieron más bien a reafirmarlas. Y hasta el día de hoy este concilio sigue teniendo implicaciones para la Iglesia Católica. En cada una de ellas, aunque vemos que duró bastantes años, 18 años, no fue que estuvieron reunidos los 18 años. Hubo muchas pausas en medio. Entonces, fueron más los años que estuvieron en pausa que los años que estuvieron reunidos, pero oficialmente eso es lo que se entiende. Este concilio duró 18 años y cada vez que se lograban reunir, promulgaban cánones, es decir, declaraciones doctrinales. Esto es lo que afirmamos y son famosas porque ustedes las pueden leer y cada una de ellas va a terminar: el que no se apega a esto sea anatema, es comulgado, ese no es de la iglesia, condenado. Y habían de varios temas, o sea, claramente uno de ellos iba a ser acerca de la justificación de la fe, ¿verdad? Que ese fue la bandera insigne con la que inició Lutero. Y también a campos acerca de libre albedrío y demás. Y ahorita vamos a volver a esos cánones. Simplemente destacar otros nombres, otras figuras en el campo católico que se llegaron a destacar, como Tomás de Vío Cayetano, Francisco de Vitoria, que lo mencionamos brevemente cuando estábamos viendo el periodo de la conquista, porque él también denunció los abusos que se estaban dando y cómo básicamente España se estaba aprovechando de estas nuevas tierras. Y Francisco Suárez también, si alguno quiere pues ver un poco al respecto. Muy bien, entonces también en Trento la postura acerca de la relación entre la gracia y el libre albedrío no quedó totalmente resuelta. Como vamos a ver, los cánones son un tanto ambiguos. O sea, uno los lee y hay una parte que uno dice, yo estoy de acuerdo con ello, y en general así sucede con muchos cánones. Una parte uno dice, suena bien, y luego no, ya esto ya no. Entonces, por ejemplo, vean lo que dice el canon número 4. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, nada coopera asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la justificación, y que no puede disentir aunque quiera, sino que como un ser inanimado nada absolutamente obra y es meramente pasivo, sea excomulgado o sea anatema. Como les digo, si uno ve como inicia, uno dice, pues suena bien. O sea, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre nada coopera siendo despertado por la gracia de Dios, es decir, viene la gracia de Dios, obra en el hombre para ser movido a buscarle, suena. Pero la parte donde se ve problemática ya es cuando empieza a decir, y que no puede disentir aunque quiera. Es decir, está alejando el portillo de que aún con la gracia de Dios, el hombre puede decir, yo rechazo a Cristo. Y si usted no está de acuerdo con eso, sea anatema. Canon número 5. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después del pecado de Adán, o que es cosa de solo nombre, o más bien nombre sin objeto, y en fin, ficción introducida por el demonio en la iglesia, sea excomulgado. Aquí parece que ellos no estaban entendiendo lo que Lutero y Calvino estaban publicando respecto al libre albedrío. Ninguno de ellos estaba diciendo que nosotros neguemos que hay en el hombre una voluntad, que era lo que se estaba aclarando. Se estaba aclarando que esta voluntad es cautiva de la naturaleza pecaminosa del hombre.
Entonces, que en ese sentido no podemos hablar de esa libertad. Pero ellos siempre fueron claros en decir, el hombre siempre escoge sin ser forzado. Uno no es obligado a pecar en ese sentido. Voluntariamente peca, porque es su naturaleza. Por eso dicen, o sea, si van a usar libre, en ese sentido no somos libres. No, libremente escogemos, y escogemos pecar. Entonces, como vemos, esa fue la postura que Trento llegó a tener al respecto. Vamos a ver un poco de cómo el protestantismo, después de estos eventos, se empezó también a propagar en otras partes de Europa. Esto es bastante extenso. Yo solamente voy a hacer un resumen de cómo en diversos países podemos ver qué iba a marcar el que fueran de un corte protestante o de un corte católico, lo cual llegó a marcar a esos países hasta el día de hoy. Es decir, donde triunfó el catolicismo, ahí triunfó y nunca más el protestantismo llegó a tener fuerza. Tal es el caso de España, Italia, Portugal, Francia. Y donde triunfó el protestantismo, el catolicismo no llegó a volver a tener la fuerza que tuvo antes. Caso de los países escandinavos, Suiza y demás. Hablando en términos generales, claro está, ¿verdad? En general Europa toda está en necesidad de escuchar la palabra de Dios, igualmente. Entonces, ¿qué sucede? En aquellos países que empiezan a abrazar los principios de la Reforma, el volver a las Escrituras, eso no quedó sin dejar huella. Pronto también se iban a formar partidos dentro de cada país donde unos abogaban por el protestantismo, otros por el catolicismo, y llegaron a darse enfrentamientos armados, guerras como tales. Como todo, sería irresponsable afirmar que simplemente esas guerras fueron de carácter religioso. Como en todo aspecto, muchos de ellos tuvieron elementos económicos y políticos, pero ciertamente habían partidos claramente divididos por asuntos de religión. Algunos llegaron a tener una tolerancia acerca de que una persona pudiera escoger su religión, pero a veces eran de corta vida, como en el caso de Francia, donde el rey podía ser católico, pero usted podía ser protestante. En otros, la situación era la siguiente: el rey podía escoger qué quería hacer, es decir, si él quería volverse protestante lo podía hacer, si él quería volverse al catolicismo lo podía hacer, pero los que estaban bajo su dominio tenían que sujetarse a la religión que el rey tenía, y la única opción que se le daba a las personas era: usted tiene que salir de aquí. O sea, si usted es aquí, tiene que tener la religión del rey, si no, entonces busca otro lugar. Entonces, básicamente, a veces se daba también esa situación. Como les mencionaba, España, Italia, Polonia, hubo brotes de protestantismo, a veces fuertes, pero todos llegaron a ser extirpados a la fuerza. Si alguno quiere leer acerca de la Inquisición y demás, sí fue como fueron extinguidos. En el caso de Escocia, la figura relevante es la de John Knox, también recordado por su oración, ¿verdad? Dame Escocia o muero. Si alguno quiere también leer acerca de la obra de este hombre. Otros países, como les dije, ya Dinamarca, Holanda, el calvinismo, ¿verdad?, llegó a triunfar. En el caso de España, aunque hubo brotes fuertes, como vimos, fue extinguido a la fuerza. Pero hay nombres que no debemos olvidar. Si ustedes investigan ese periodo hacia el final, o sea, de 1550 en adelante, ustedes van a ver nombres que deberían reconocer. Cipriano de Valera, Julianillo Hernández. O sea, todas esas figuras ahí están, y si alguno quiere ampliar un poco más, o sea, en la conferencia Gracia y Verdad del 2012, pues Pastor Alex dio toda una sesión acerca de Cipriano de Valera, y recordarán también acerca de Julianillo, cómo él fue un instrumento para llevar muchos nuevos testamentos a escondidas. Julianillo era por el pequeño tamaño, aparentemente también jorobado, y por más que buscaron sacarle la información, no lo consiguieron. Y él entonces cantaba ese estribillo que también ha permanecido hasta el día de hoy: vencidos los frailes van.
perdón, se me está yendo. Vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Y no lo lograron, al final él murió una muerte por la hoguera. Ahora bien, lo que les había mencionado de esas guerras que se estaban dando y esas divisiones va a tener entonces su punto culminante al inicio del siglo XVII, es decir, del año 1600 en adelante, con lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, que duró del 1618 a 1648. Recordamos que hubo un periodo que se llamó la paz, o un acuerdo, mejor dicho, la paz de Augsburgo. Pero eso no quitó, obviamente, las diferencias entre católicos y protestantes. Esa tolerancia llegó a tener un fin, y ese fin se dio en el año 1618 en lo que se conoce como la defenestración de Praga. Usted, como yo, dice, ¿qué es defenestración? El significado es sencillo, es a alguien que lo arrojan por la ventana. Lo defenestraron, lo tiraron por la ventana. Literalmente eso ocurrió. A un obispo católico lo tiraron por la ventana. Y lo que tiene la implicación, él no murió, por cierto, cayó en un montón de basura y no murió. Pero lo que es el hecho, ese arrojarle era cortar relación, a usted lo estamos expulsando. Eso ocurrió en Praga. Y eso fue lo que dio el inicio a la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes en esta región de Bohemia. Eventualmente los protestantes se van a aliar y también los católicos se van a unir, pero la Liga Evangélica, como se llegó a conocer, no tuvo la fuerza que tuvo la Unión Católica, porque no todos los protestantes se unieron en este esfuerzo conjunto. ¿Por qué? Porque habían también diferencias. Algunos, por diferencias teológicas, dicen yo no voy a participar de ello. Entonces siempre tuvo menor fuerza y eventualmente esa Unión Católica llegó a vencer, pero sí hubo victorias importantes, como las que se tuvieron de mano de Gustavo Adolfo, del rey Gustavo Adolfo, que tuvo grandes logros para la causa protestante. Esta guerra de los 30 años llegó a tener su fin en el año 1648 en lo que se conoce como la Paz de Westfalia, que garantizaba la libertad religiosa para católicos, luteranos y reformados. Entonces ahí los detalles que les acabo de mencionar. Inició en el año 1618 con la defenestración, los suecos invadieron Alemania del lado de Gustavo Adolfo y 1648 concluye. En Francia, por otro lado, esa tolerancia que les había mostrado brevemente al final del periodo del año 1500 al cerrar, también se llegó a perder. Se dejó esa política anterior de tolerancia y hubo una gran persecución. Entonces, si alguno quiere leer acerca de la iglesia del desierto, no porque estuviera en el desierto, sino porque estaban retirados en los bosques, pueden buscar en este periodo de la historia también la persecución contra los hugonotes y demás. Es este periodo en el cual se dieron todos estos eventos. De hecho, en el año 1685, mediante un edicto, el rey Luis XIV puso fin de forma definitiva a esta tolerancia. Ok. En Inglaterra, por otro lado, tuvimos lo que podemos llamar la Revolución Puritana, que también llegó a consecuencias como una guerra civil, la ejecución del rey Carlos I, y al final la situación llegó a ser muy parecida. Es decir, la religión oficial de Inglaterra siguió siendo la iglesia anglicana y eventualmente sí se logró algún tipo de tolerancia para los grupos puritanos y demás. Ahora, ¿cómo se llegó a dar todo esto? Nosotros quedamos con la reina Isabel. Ella murió sin dejar descendencia y quien llegó al trono después de ella fue su primo Jaime, que ya era rey de Escocia. Él se conoce como Jaime VI de Escocia o el Jaime I de Inglaterra.
Este Jaime es el que le da también el nombre a la traducción en inglés. Cuando ustedes escuchen de la traducción del rey Jaime, es este Jaime del que estamos hablando. Ahora, la figura de Jaime como tal es controversial porque mucho en su vida apunta de que este hombre fue de inclinaciones homosexuales, que vivía atado a este pecado en su vida. Aunque igual se llegó a casar y tuvo hijos y demás, era conocido por tener compañía siempre de otros hombres. Pero no solamente eso, fue lo que trajo el descontento, claramente. Como les había dicho, era este punto intermedio que se había llegado a Inglaterra. Es decir, tenemos una doctrina, pero el culto, los elementos, las tradiciones siguen presentes. Y por eso el nombre que se le dio a los puritanos, aquellos que insistían en una iglesia purificada de todo lo que no fuera bíblico y que fueron encontrando cada vez más apoyo en el Parlamento de Inglaterra, pero los reyes seguían hallando su apoyo en los obispos, que eran sumisos a la causa anglicana y a la corona. Eventualmente ese parlamento convocó a una asamblea que se conoce como la Asamblea de Westminster en el año 1647, del cual vamos a hablar en la próxima clase acerca de la Confesión de Westminster. Por ahora lo que a nosotros nos interesa saber es que se estaba dando igual dos partidos, unos que abogaban por esta causa, podemos llamarla puritana, y aquellos que seguían con la causa que favorecía al rey y al parlamento. Los presbiterianos, o los puritanos podemos decir más bien, llegaron a tener pues esa victoria. Eventualmente, como les puse ahí, ese rey Carlos I llegó a ser ejecutado, pero la causa puritana no llegó a prosperar porque dentro del mismo grupo habían muchas divisiones. Y estaban los independientes, estaban los sabatistas, llegamos a tener los bautistas. Ahí está nuestro origen, y eventualmente la iglesia anglicana volvió a tomar el poder. Entonces ahí tienen los datos y las fechas de la Asamblea de Westminster en el año 1647, y cómo también después de ahí de todo lo que englobaba el título de puritano, pues llegamos a tener presbiterianos, sabatistas, bautistas, etcétera. Ahora bien, dentro de cada movimiento, dentro del catolicismo, dentro del luteranismo y dentro de las otras ramas protestantes, siguió habiendo más divisiones internas. Ya hemos mencionado un poco, ¿verdad?, acerca de cómo se dio en el luteranismo, después de Melanchthon y demás, pero también dentro de la Iglesia Católica hubo separaciones. Estaban aquellos que giraban en torno a la autoridad del Papa, o la relación entre la gracia y la participación humana en la salvación. Hubo un hombre llamado Hansen que trató de revivir esa enseñanza de Agustín en medio de la Iglesia Católica, y al final fue condenado por la Iglesia Católica. Entonces habían también siempre esas discusiones internas. Pero yo me voy a centrar un poco más en las que se dieron en el protestantismo, y siendo la más famosa, las que se dieron en torno a la predestinación y la gracia. Entonces tenemos la figura de Jacobo Arminio, y eso nos va a ayudar a aclarar algunos malos entendidos que a veces giran en torno de esta figura y de sus seguidores. Ahí tenemos un resumen de la vida de Jacobo Arminio. En el año 1560 nace en Holanda. En el año 1582 inició sus estudios teológicos en Génova. Él fue grandemente influido por Calvino. Él, de hecho, recomendaba las obras de Calvino. Lean a Calvino, es muy bueno. En el año 1587 inicia su ministerio en Ámsterdam. En el año 1588 es ordenado. Se casa en el año 1590. Y en el año 1603 se une a la Facultad Teológica en Leiden, todo esto siempre en Holanda, y ahí llega a morir en el año 1609. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con este hombre? Como les dije,
Jacobo Arminio leía, estudiaba Calvino y estaba de acuerdo con la enseñanza de él. De hecho, cuando uno lee a Arminio respecto a las consecuencias de la caída en el hombre, uno puede perfectamente decir, yo estoy leyendo aquí a Lutero, yo estoy aquí leyendo a Calvino, estoy leyendo a Zwingli, etc. ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo de que la caída humana había dejado al hombre en un estado de desgracia, de que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y las palabras que uno lee de él son en esos términos, claros y llanos, fieles a la palabra de Dios. El punto donde viene a darse esa separación es que Arminio viene a introducir un concepto llamado la gracia antecedente, o alguno quizás lo llegue a ver como la gracia preventiva o preveniente de Dios, pero eso es una traducción poco adecuada, porque para nosotros hoy prevenir algo es impedir que ocurra. En cambio, por antecedente es una gracia que viene antes. Ese es el sentido original. En latín era algo que viene antes. Entonces era una gracia que prepara al corazón del hombre. Recuerdan un poco lo que vimos en Trento también, ¿verdad? Que estaba ese concepto de que la gracia de Dios lo prepara a uno, pero al final es el hombre el que debe tomar la decisión. Entonces él está haciendo esa separación entre una gracia que antecede y una gracia que es efectiva, es decir, que realmente obre la salvación de manera definitiva en el hombre. Entonces, cuando él empezó a introducir este concepto, él se buscó aclarar y él quiso darse a entender con el siguiente ejemplo. Él puso el ejemplo de un mendigo. Se dice, si llega un hombre adinerado y está ese hombre mendigo ahí que está en desgracia, se le extiende dinero para que él pueda entonces suplir para él y para su familia. ¿Qué es lo que hace este hombre? Él va a extender la mano y la va a abrir para recibir esa ofrenda, para recibir la limosna. Dice, eso es lo que yo estoy dando a entender. Viene la gracia de Dios que se ofrece como un regalo y que capacita al hombre para ver de que se le está dando un regalo, pero está en el hombre abrir la mano. Ahí es donde está. Y aún así nosotros podemos decir que hasta ahí casi que estamos de acuerdo, en el sentido de que en efecto nosotros no negamos la responsabilidad humana. Nosotros debemos creer. El punto está no en el hecho de que el hombre tenga que extender la mano para recibir el regalo. Es que Arminio va a decir, y así como la puede extender, la puede no abrir del todo. Entonces, ¿quién es el que en última instancia determina la salvación? El hombre. Si lo quiero, no lo quiero. Y ya viendo la gracia de Dios operado, eso es lo que debemos recordar. Entonces, por ejemplo, vean esta cita de él. Todas las personas no regeneradas tienen la libertad de la voluntad y la capacidad de resistir el Espíritu Santo, de rechazar la gracia ofrecida de Dios, de despreciar el consejo de Dios contra sí mismos, de negarse a aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrir a aquel que llama a la puerta del corazón. Y estas cosas que realmente pueden hacer sin ninguna diferencia entre los elegidos y los réprobos. Él dice, o sea, esto no tiene que ver con que si la persona es elegida o no. Esa gracia de Dios opera igualmente. ¿Por qué? Porque en última instancia la culpa no está, el fallo no está en la gracia de Dios, el fallo está en el hombre que no lo recibe, y por eso es que será justamente condenado. Es decir, Arminio quería defender la justicia de Dios. Él dice, ¿por qué es Dios justo en condenar? Porque habiéndole preparado todo al hombre, en última instancia, decidió no extender la mano, y por eso es justamente condenado. Eso era al menos su meta, es lo que entendemos de lo que él llegó a escribir. Entonces ahí está la famosa distinción que él llegó a hacer entre una gracia que era suficiente y una gracia que era eficiente. La gracia suficiente necesariamente debe establecerse. Sin embargo, esta gracia suficiente, por culpa de aquel a quien se le concede, no siempre obtiene su efecto.
Si fuera de otro modo, la justicia de Dios no podría ser defendida en su condena a los que no creen. Dices que, entonces, ¿cómo es Dios justo en condenar si Él nada más extiende una gracia que es para salvación y a otros no les extiende esa gracia? Por ahí es donde se empieza a abrir ese portillo, donde Él quería defender la justicia de Dios. Pero hasta ahí llegó lo de Arminio. Como vimos, él murió en el año 1609. Lo que va a pasar es con los seguidores de Arminio, que van a tomar de ese portillo que él deja abierto y van a llevarlo todavía más allá, en lo que se conoce como el documento llamado de la protesta o la remonstrancia. La palabra no sé si está en español, pero es para separarla de la palabra protestante de nosotros. Entonces el movimiento se conoce así como los remonstrantes, y ellos presentaron sus puntos de vista en una serie de artículos que eran 5 y se llegó a llamar en latín con el nombre que ustedes tienen ahí. Ahora bien, ahí yo se los he puesto en resumen por asuntos de tiempo, nada más como para darnos una idea de por dónde esos artículos iban y cómo entonces vamos a entender cuando venga la respuesta contra los remonstrantes, porque estuvieron los que protestaron y estaban los que protestaron contra los que protestaron, los contra remonstrantes. Entonces, que esos son los que están de nuestro lado. Ok, entonces, artículo 1. Dios, por un objetivo eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, tiene determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, para Cristo y por Cristo, a los que por la gracia del Espíritu Santo creerán en este su Hijo Jesús, y perseverarán en fe y obediencia de fe, por esta gracia hasta el fin, y de otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como enajenados o extraños a Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en esto están de acuerdo otros pasajes de la Escritura. Vemos como ellos no mencionan nada desde que en el principio Dios tenía ya a su pueblo, sino que en última instancia, esto es los que creen y los que no creen, pero no hay un número. O sea, Dios ha dejado la salvación dispuesta en Jesús. Por eso es que algunos han dicho, ese primer punto lo podemos resumir como Dios elige o reprueba según la base de la fe prevista o de la incredulidad. El punto número 2. De acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, ha muerto por todos los hombres y por cada hombre, de modo que haya obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, el rescate y perdón de pecados, aunque nadie en realidad disfrute de este perdón de pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 de Juan 2:22, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya todo esto empieza a sonar más conocido. Entonces, así podemos avanzar y vemos que en el punto 3, el resumen, para avanzar, podemos resumirlo como: el hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria a la fe o a cualquier buena acción. Pero el punto 4, esta gracia puede ser resistida. Punto 5. Si todos los que son verdaderamente regenerados ciertamente perseverarán en la fe, es un punto que necesita más investigación. Y literalmente eso dice el artículo. O sea, ellos dicen así: pero si ellos, es decir, los que reciben esta gracia, son capaces, por negligencia o apostasía, de abandonar otra vez los primeros principios de su vida en Cristo, de otra vez volver a este mundo malo presente, abandonando la santa doctrina que les fue entregada, de perder la buena conciencia, si ellos pueden en todo esto llegar a ser desprovistos de gracia, debe ser determinado más cuidadosamente a partir de la Sagrada Escritura. Si ellos en ese momento no estaban seguros de que en efecto Dios, al que salvara, le garantizara su salvación hasta el día final. Es posible, no sabemos todavía en aquel punto. ¿Cuántos puntos tenemos aquí? 5. La respuesta contra ellos fue de 7 puntos, pero como podemos ver,
No fue que Calvino un día llegó y se sentó y dijo, voy a escribir 5 puntos para resumir mi posición soteriológica. ¿Qué creo yo de la salvación? Ni tampoco fue que Arminio llegó y dijo, yo voy a escribir 5 puntos de qué es lo que yo creo respecto a la salvación. No, fueron los estudiantes de él, llegaron con estos 5 artículos y luego vino una respuesta. Y de ahí es donde nosotros vamos a tener esa base de lo que luego ya se conocen como las doctrinas de la gracia, los 5 puntos, el tulip, o los demás nombres con que ustedes lo conozcan. Pero fue una respuesta a todo lo que estos hombres llegaron. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, nos demuestra la importancia de nosotros ser fieles a la palabra de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque lo que los remonstrantes estaban afirmando no hubiera sido para nada tampoco lo que el mismo Arminio hubiera afirmado. Pero él dejó el portillo, dejó el sendero por donde se pudo caminar para llegar a eso. Y de la misma manera, el arminianismo ha dejado puerta para muchas otras cosas que tampoco están en la palabra de Dios. De hecho, es por causa del arminianismo, no estoy diciendo exclusivamente, pero por ejemplo un hombre de apellido Pino, que en el año 1989 publicó un libro explicando cómo fue su peregrinar del calvinismo al arminianismo. Pero en ese peregrinar, él no solamente fue que cambió de sistema doctrinal, sino que llegó todavía a consecuencias más allá su postura. Y él fue una de las voces de lo que se conoce como ese teísmo abierto. Ustedes lo pueden buscar en inglés como el open theism. Un teísmo abierto, es decir, Dios no conoce todas las cosas en el futuro. ¿Por qué? Porque él dijo, para yo llegar a ser consecuente con mi postura arminiana, claramente Dios no puede conocer todos los eventos del futuro, porque si conoce todas las cosas, ¿cómo puede ser el hombre libre en lo que escoge? ¿Cómo sé yo que el hombre está siendo realmente libre en sus decisiones? No. Dios conoce todo lo que puede ser conocido, pero sigue habiendo para él un misterio en cuanto a cuál va a ser la respuesta del hombre en ciertos casos. Él no puede conocer lo que el hombre va a decidir, porque nosotros escogemos libremente. Ya eso suena mucho más peligroso. De nuevo, portillos que quedan abiertos. Muchos de ellos a veces presentan su enseñanza como si fuera un consuelo en medio de la tribulación, el dolor, porque algunos van a llegar al punto de afirmar de que en este mundo hay mal que ocurre sin ningún sentido. Él dice, hay personas que le dirán a alguien cuando ha ocurrido una tragedia, la muerte de un familiar y demás, de que Dios tiene un propósito en ello. Nosotros no podemos afirmar eso. Hay mal que ocurre sin ningún sentido, porque Dios no lo pudo haber previsto. Teísmo abierto. A ese punto se llega. ¿Todo por qué? Por defender la soberanía del hombre en su propia salvación. Es el hombre el que abre o esconde la mano. Pero eso no es lo que la Escritura presenta. ¿Cómo es Dios presentado en la palabra de Dios? Vamos a Isaías capítulo 43. Perdón, Isaías capítulo 40. Isaías 40:12 dice lo siguiente. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? Nadie. Dios sabe todas las cosas. También sabe todo lo que hay en nuestros corazones. También sabe todo lo que vamos a decidir. La Escritura presenta que Dios es omnisciente y sabe cuál es el curso de nuestras acciones, sabe cuál es la palabra antes de que salga de nuestra boca.
Pero alguno dirá, y Ronnie, ¿cómo respondemos a la acusación de ellos respecto al mal y todo lo demás? También eso es de conocimiento de Dios, ¿sí? Isaías capítulo 45. Versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dios no es autor del mal, pero no hay mal que ocurra que no esté dentro de los límites de la soberanía de nuestro Dios. Y ese es el verdadero consuelo para el creyente. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros entonces de lo que Dios ha dicho en su palabra si Él no tiene control de las cosas que van a ocurrir? Comparto estas palabras. Si la historia se ve afectada en absoluto por las decisiones de los hombres, y si el conocimiento de Dios no incluye las futuras decisiones humanas, ¿cómo puede Dios saber algo sobre el futuro de la historia del mundo? ¿Cómo podemos encontrar algún consuelo en el futuro que Dios ha prometido a su pueblo si ese destino futuro está en manos de los hombres? El ancla de nuestra alma se ha puesto a la deriva de sus amarras. No tenemos ninguna razón para confiar en cualquier promesa que Dios ha hecho sobre el futuro. No solamente los mejores planes de las simples criaturas y de los hombres pueden ir por mal camino, sino que incluso los mejores planes del Creador de las criaturas y de los hombres también pueden ir por un mal camino. Esta fascinación por la apertura de Dios es un asalto no simplemente al calvinismo o incluso al teísmo clásico, sino al propio cristianismo. Pero no, nosotros estamos seguros de lo que aquí está dicho, de que todo lo que Dios ha dejado en su palabra se cumplirá, porque Él sabe todas las cosas y está en control de todas las cosas. Eso también incluye nuestras decisiones. Y más bien, todos nosotros debemos decir que gracias a Dios ha sido así, de que estaba en control, porque de las decisiones que hemos tomado, Él nos ha encarrilado para nosotros tener la oportunidad de conocerle, de escuchar su palabra. Sí, es cierto que es nuestra responsabilidad creer y por esa razón predicamos. Pero en última instancia, el mensaje claro de la palabra de Dios es: la salvación es de Jehová. A Él sea la gloria. Están despedidos.